Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a arrancar con la unidad 1, que esto es el rol institucional de la Corte Suprema, ¿sí? Y vamos a ver algunas características también del Poder Judicial. El Poder Judicial que va a estar presente a lo largo de toda nuestra carrera, y es importante entender las particularidades de este poder, las complejidades. Ya la segunda unidad vamos a poder ver control judicial de constitucionalidad, que es uno de los de las frutillas del postre, digamos, las cosas bien importantes del Poder Judicial, que hay que entender cómo funciona. Sacarnos, como siempre, repito y repito, en derecho constitucional sobre todo, sacarnos de la cabeza esta idea de que los jueces son seres sobrenaturales que vienen a decirnos cómo se tiene que interpretar el derecho y que como lo dicen es, ¿sí? Ya saben, o imagino que deben saber, el derecho es muchas cosas, el derecho básicamente se puede interpretar de distintas maneras, se puede interpretar de tantas maneras como personas somos, de acuerdo a ideas, preconceptos, nuestra cultura, nuestro lugar donde vivimos, donde crecimos. Hay distintas maneras de distintas cosas que intervienen en la forma en que vamos a interpretar normas y vamos a llevar soluciones a conflictos de intereses, de derechos puntuales, ¿sí? Entonces, una sentencia es eso, es la forma en que un juez, una jueza interpreta el derecho para un caso concreto, pero puede ser otra, ¿sí? Y ahí también tenemos las cuestiones, más allá de lo jurídico, cuestiones políticas que no van a estar exentas en una sentencia judicial. Siempre hay cuestiones políticas que intervienen y eso es muy importante que lo sepamos, que lo tengamos en cuenta siempre que vamos a analizar un fallo. Por eso también cuando leemos un fallo, ya lo vamos a ir intentando hacer durante la cursada, es importante también entender en qué contexto social, político, cultural se dicta una sentencia, ¿sí? Porque eso va sí o sí, indefectiblemente, a intervenir en la decisión. ¿Quiénes son los jueces? ¿Quién gobierna? ¿Sí? ¿Quién es el Poder Ejecutivo en ese momento? ¿Cuáles son las fuerzas políticas? Hoy en día que nuestra sociedad está tan dividida en una grieta política, las sentencias judiciales más que nunca no pueden no estar intervenidas por esas cuestiones políticas que se juegan constantemente. Entonces es importante que no creamos que lo que dice una sentencia, ni una ley, ni nada, digo, en general, es ciencia cierta. El derecho no es ciencia cierta, hay muchas maneras de resolver conflictos jurídicos, ¿sí? Lo que podemos intentar es desarmar los argumentos de determinada jurisprudencia, a ver, estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo por esto, se podría haber dicho tal o cual otra cosa. Esa es la tarea que queremos desandar a lo largo de este año que nos toca atravesar juntos y juntas, ¿sí? Como ustedes empiezan a incorporar esta forma de analizar una sentencia, ¿sí? No es aprenderme lo que dice la sentencia y nada más. Es intentar ver las cosas subyacentes en esa sentencia, ¿sí? Buscar cuáles son los argumentos, qué argumentos me gustan más, qué argumentos me gustan menos y por qué, ¿sí? Porque también es muy importante, esto es más una visión sobre la carrera, sobre el derecho, sobre cómo me gustaría a mí que ustedes se desarrollen como profesionales, es una forma de mirar el derecho y nuestra carrera y nuestra profesión de manera crítica, ¿sí? Entonces no es, bueno, las cosas están dadas de determinada manera porque sí, eh, sino es desarmar argumentos y pensar qué otros argumentos posibles hay, o si esos argumentos me gustan o no me gustan, sacarnos, esto es como una visión más general, sacarnos todos esos preconceptos con los que venimos. Obviamente todos somos adultos y adultas, tenemos ideas, convicciones políticas, pero intentar ir más allá de eso, intentar trascender eso, ¿sí? Al momento de analizar determinadas cuestiones que vamos a charlar durante la cursada. Van a ver además que nuestra cursada va a tener mucho de coyuntura, va a tener muchos temas que se discuten constantemente, como nos pasaba a quienes estudiaron conmigo constitucional. Bueno, en esta materia que vemos sentencias de la Corte Suprema, todo el tiempo vamos a estar charlando de cosas que están pasando en el momento, ¿sí? Justamente ahora que se está debatiendo una posible reforma del Poder Judicial,
muchas cosas de las que hablemos acá se van a estar discutiendo en el Congreso, vamos a ver noticias, ¿sí? Entonces, también es importante que estén atentos y atentas a eso. Vieron que en el canal de YouTube yo les compartí un videito sobre cuestiones básicas para estudiantes de Derecho. Bueno, una de esas cuestiones básicas es estar al día con las noticias, qué es lo que está pasando. Leer diario, leer sitios especializados en temas jurídicos, leer estos newsletters, ¿sí? que son resúmenes de noticias y no tenemos tiempo de todos los días leernos diversos diarios. Pero estar muy al filo, porque esas cuestiones que se discuten todos los días hacen a nuestra profesión y a veces cambian cuestiones muy importantes de nuestra práctica jurídica. Si ahora se modifica el Poder Judicial, por ejemplo, se está debatiendo incorporar, puro debate, nada certero, un tribunal de garantías. Bueno, ¿cómo estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo modificaría nuestra práctica? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los efectos? Si es importante que ustedes estén alertas a lo que pasa todos los días en el Congreso, las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, lo que se discute en los medios, ¿sí? Que eso lo vayan incorporando, no por análisis jurisprudencial, que sí nos va a servir un montón, sino por el ejercicio de su propia profesión, ¿sí? No pueden estar ajenos a eso. Nosotros ejercemos insertos en una sociedad. En mi caso, para intentar transformarla, cada uno elige vive su propia aventura, pero digo, si vamos a estar insertos en esa sociedad, tenemos que saber qué está pasando. Bueno, dicho todo esto, volvemos al rol institucional de la Corte Suprema. Bueno, acá vamos a ver algunas, la naturaleza, las funciones, cómo se organiza el Poder Judicial, la integración de la Corte Suprema, sus funciones, ¿sí? Hoy vamos a hacer una breve introducción, como les decía, repasando. Me frenan cuando tienen alguna consulta, por favor. Y la clase que viene, algunas de estas cosas que vamos a mencionar hoy, las vamos a ver un poquito más profundo en el análisis de los fallos, ¿sí? Porque esos fallos justamente están elegidos porque la Corte Suprema dice algo específicamente de estos temas que vemos hoy, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? Bueno, primero, cuando vamos a hablar de Poder Judicial, tenemos que ir a la Constitución Nacional, que espero que todos tengan a mano. El Poder Judicial va a estar, las normas que estructuran el Poder Judicial van a estar a partir de la sección tercera de nuestra Constitución Nacional, la segunda parte de nuestra Constitución, la sección tercera, que va a ser justamente del Poder Judicial. El artículo 108 de la Constitución Nacional, sí que es el primer artículo en la parte de Poder Judicial, nos va a decir cómo va a estar organizado en términos generales el Poder Judicial, ¿sí? Vamos a tener que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación, ¿sí? Esta va a ser la organización general. Tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano supremo del Poder Judicial, y luego todos los demás tribunales inferiores. Acá estamos hablando del Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Como ustedes ya saben, somos un país federal, de acuerdo a nuestra propia Constitución. Cada provincia, además, va a tener un Poder Judicial provincial. ¿Sí? Nuestra Constitución Nacional rige al Poder Judicial de la Nación. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces tenemos acá la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Vamos a saltearnos algunos artículos que luego vamos a volver. Y vamos a ir al artículo 116. ¿Sí? Mientras tanto, le puedo pedir a alguien, o Luciano si querés, buscar la ley 27, que no lo tengo acá a mano. Así después, cuando les digo, leemos algunos artículos. Bien, artículo 116, ¿sí? Esto van a ser las atribuciones del Poder Judicial. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, y por de algunas reservas, y por los tratados de las naciones extranjeras, de las causas concernientes, y ahí nos va a decir en dónde va a intervenir. Pero vayamos primero tenemos Corte Suprema
tribunales inferiores de la Nación, y nos va a decir cuáles van a ser las atribuciones de este Poder Judicial, ¿sí? Compuesto por Corte Suprema y tribunales inferiores. Nos va a decir, le va a corresponder el conocimiento y decisión, ¿sí? ¿Por qué va a ser esta separación entre estas dos palabras? Porque a la Corte Suprema y a los tribunales, digamos, al Poder Judicial, uno le lleva materias para que entienda. Entonces le va a llevar una causa, ya vamos a ver causa, a su conocimiento. ¿Sí? Lo va a poner a su conocimiento. Y el Poder Judicial, el tribunal, juez, jueza que sea, va a tener que estudiar, conocer sobre esa causa. Pero no solo va a conocer sobre esa causa, además tiene que decidir sobre esa causa. Alguna resolución va a tener que tener sobre esa causa, ¿sí? No puede tener a conocimiento una causa que le llevan las partes y no decir nada. Lo que puede hacer en todo caso es tomar una decisión de no me corresponde a mí decir algo por temas de competencia, que ya más adelante vamos a ver la competencia, ¿sí? Pero eso también es una decisión. Bueno, no me corresponde a mí, le corresponde a otro tribunal. Pero sí o sí va a tener que expedirse, sí o sí va a tener que tomar una decisión sobre la causa que es llevada a conocimiento de ese tribunal. ¿Se entiende hasta acá? No puede, digamos, en el poder legislativo se presentan un montón de leyes, y sobre esos montones de leyes muchas no se terminan tratando. Bueno, en el Poder Judicial no pasa eso. El Poder Judicial, una causa que es llevada a conocimiento de un juez o jueza, tiene que haber una decisión. Mayor o menor tiempo, ya sabemos, hay jueces y juezas que se toman muchísimo tiempo para resolver causas, pero tienen que resolverlas, ¿sí? Tienen que tomar una decisión. Y luego nos va a decir, va a tener le va a corresponder el conocimiento y decisión de todas las causas, y quédense con esta palabra causa porque es muy importante para hoy, que versan sobre los puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación y los tratados, ¿sí? Ya este artículo 116 lo vamos a ver en mayor profundidad cuando veamos competencias, justamente, porque es el artículo que nos va a determinar, junto con el 117, nos va a determinar la competencia de la Corte Suprema, ¿sí? Cuándo le corresponde entender a la Corte Suprema y de qué manera. Si va a resolver de manera ordinaria, originaria, extraordinaria, ¿sí? Hay distintas competencias de la Corte Suprema. Por apelación. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Después vamos a analizar este artículo con mayor profundidad. Y ahora vemos específicamente el artículo, la ley 27, que va a complementar esta estructura del Poder Judicial. La ley 27 es una ley que se dicta poquitos años después, 9 años después de sancionada la Constitución en 1853, ¿sí? Y va a ser la ley que va a organizar, la ley sobre la organización de la justicia de la nación, ¿sí? Va a venir a reglamentar el artículo 116 de la Constitución Nacional que acabamos de leer, ¿sí? Y va a establecer las bases para la procedencia de la actuación de los jueces y las juezas. Leemos el artículo 1. ¿Alguien? Bueno, leo yo. La Ahí te lo leo. justicia... Artículo 1 de la Ley 27. La justicia nacional procederá siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales a la decisión de las causas en que se versen intereses, actos o derechos de ministros o agentes públicos, simples individuos de provincia o de la nación. Perfecto, entonces, acá nos va a decir cuándo va a proceder la intervención de la justicia nacional. Va a decir primero, siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales, ¿sí? Porque justicia de la nación, ¿sí? La justicia de la nación no va a aplicar leyes provinciales. Y nos va a decir, y esto es muy importante, a la decisión de las causas en que se versen intereses, actos o derechos de ministros o agentes públicos, de simples individuos, de provincia o de la nación.
Y esto es el concepto que hoy tenemos que ver. Hoy vamos a ver cuáles son los dos elementos necesarios para la intervención del Poder Judicial, ¿sí? ¿Cuándo va a poder hablar? ¿Cuándo va a poder conocer una causa y decidir sobre esa causa del Poder Judicial? Bueno, el primer elemento que tenemos es el elemento de la causa. Para que el Poder Judicial pueda decidir sobre algo tiene que haber una causa, ¿sí? Luego volvemos acá. ¿Y qué es una causa? ¿Sí? Que hay distintos sinónimos de causa. Causa, caso, controversia judicial. Es cuando dos o más partes no se ponen de acuerdo sobre los hechos y el derecho que debe aplicarse en una relación jurídica. Y como consecuencia van a necesitar que un tercero imparcial, ¿sí? Que en este caso va a ser un juez o una jueza, decida sobre la cuestión. Si hay dos partes, ¿sí? Que no están de acuerdo sobre los hechos o derecho que se tiene que aplicar a la resolución de un conflicto, básicamente, y por eso, como no se ponen de acuerdo, le piden a un tercero que lo resuelva, y ese es el Poder Judicial. ¿Sí? La existencia de esa causa, caso, controversia, en principio debe ser actual, debe existir al momento en que se le pide al juez que resuelva. ¿Sí? No tiene que ser algo abstracto, tiene que ser algo actual y específico. ¿Sí? Ya cuando veamos el fallo de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a profundizar un poquito sobre qué sería abstracto, ¿sí? Vale. Y este tercero imparcial, como decía, va a tener que resolver. ¿Entienden esto? Porque el concepto de causa, y ahora vemos también legitimación, es lo que configura toda nuestra actuación. Digamos, nosotros tenemos que construir un caso, justificar que hay legitimación para poder hacer que un juez resuelva. Son los dos elementos necesarios para pedir intervención al Poder Judicial. ¿Sí? Ahora vamos a legitimación, pero antes les digo una cosa que me olvidé decirles al principio respecto del Poder Judicial. Al Poder Judicial se les van a asignar básicamente tres funciones. ¿Sí? La primera va a ser esto, justamente. La intervención en un caso que le he llevado a su conocimiento por el desacuerdo entre dos partes sobre cómo aplicar el derecho en un caso. ¿Sí? No se ponen de acuerdo, le piden que resuelvan. La primera actuación es resolver casos, resolver conflictos, esto que estamos viendo acá. La segunda gran función del Poder Judicial, que lo vamos a ver en la unidad 2, va a ser el control de constitucionalidad. ¿Sí? Ya vamos a ver lo que es. Básicamente va a tener que controlar en el marco de un caso, siempre en el marco de un caso, si una ley, si una norma de carácter de rango inferior a la Constitución Nacional no la vulnera, no está en contra, ¿sí?, de la Constitución Nacional. Ya lo vimos en Constitucional, pero vamos a volver a verlo en la unidad 2. ¿Sí? Y la tercera gran competencia que tiene el Poder Judicial, que no lo vamos a ver acá, es el autogobierno. ¿Sí? El Poder Judicial y en particular la Corte Suprema va a dictar normas para autogobernarse, ¿sí? Para determinar el manejo de sus empleados y empleadas, para determinar, por ejemplo, cómo se presenta un recurso ante un juez, cuál es el plazo, cómo tiene que ser el escrito, los aumentos de salario, por los horarios, etc. ¿Sí? Cuestiones internas del funcionamiento del Poder Judicial. Respecto de el conocimiento de causas y el control de constitucionalidad, es muy importante que, digamos, que conversemos sobre la estructuración de estas dos grandes funciones en el marco de la división de poderes. El Poder Judicial interviene en causas, siempre interviene en el marco de una causa, aunque también sea para entender sobre la constitucionalidad de una norma, tiene que ser en el marco de una causa, por respeto al principio de división de poderes. El Poder Judicial es el único poder de nuestro sistema que tiene la última palabra. Lo que dice una sentencia es la última palabra, ¿sí? Cuando es en el tribunal superior de esa causa. Lo que dice el Ejecutivo, un decreto lo puede invalidar el Poder Judicial y en algunos casos el Poder Legislativo. Una ley que sanciona el Poder Legislativo lo puede invalidar el Poder Judicial. ¿Sí? Una sentencia no se puede invalidar.
Lo que dice el Poder Judicial es la última palabra. Entonces, considerando esta gran competencia, esta gran atribución que le da nuestra Constitución al Poder Judicial, el límite que le pone el artículo 116 es, vos tenés esta gran facultad, pero lo podés hacer en el marco de una causa, no siempre, porque si no constantemente estarías interviniendo en la actuación de los otros poderes. Entonces, mañana el Poder Ejecutivo dicta un decreto y no es que el Poder Judicial puede opinar sobre ese decreto. El Poder Legislativo dicta una ley, no es que el Poder Judicial al día siguiente puede opinar sobre esa ley. Tiene que haber un caso, alguien tiene que decir, señor juez, señora jueza, esta ley que sancionó el Congreso tal día afecta a mis derechos de esta manera por tal causa. ¿Sí? Tiene que haber un caso, tanto sea para resolver un conflicto o además para resolver sobre la constitucionalidad de una norma. Y esto es muy importante que lo entiendan, no resuelve en abstracto la Corte. ¿Sí? Vamos a ver, hay una excepción, que es la declaración de certeza, que es una facultad del Poder Judicial, ya lo vamos a ver en qué contexto, que de hecho el caso de Cristina Fernández de Kirchner es uno de esos casos, ya vamos a ver, pero después, en todos los casos, tiene que haber una causa. ¿Estamos hasta acá? ¿Esto lo sabían, lo tenían presente así? Sí, lo sabía. ¿El resto? En resumen, no procede de oficio, solo de esa forma, por ahora. Salvo los casos que va a enumerar después la docente, pero no es de oficio. ¿El resto tenía esto presente? Sí, profesora. Bueno. Bien, seguimos. El otro elemento muy importante que también surge de la ley 27, ¿sí? Va a ser esto que nos dice el artículo 2 de la ley 27. Dice, el Poder Judicial nunca procede de oficio y solo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos, ¿sí? O sea, caso, causa, controversia, en que es requerida a instancia de parte. Y esto es muy importante. A instancia de parte, que es a pedido de una parte. Alguien, una persona o un grupo de personas le tienen que pedir al Poder Judicial que intervenga. Si no, no lo puede hacer. No lo va a hacer esto que se llama de oficio. No lo hace por su propia voluntad. Lo hace porque alguien se lo está pidiendo. ¿Sí? No actúa solo. El Poder Judicial no actúa porque le parece. Actúa porque hay una parte que le pide que intervenga, digamos, y que tome una decisión, que conozca los hechos de un caso y que tome una decisión. Y por lo general esa decisión, ya van a ver, hay excepciones, lo van a ver en muchos casos, por lo general esa decisión se tiene que ceñir a lo que le está pidiendo la parte. ¿Sí? La parte alega algo, la Corte tiene, los tribunales, el Poder Judicial tiene que entender sobre eso que las partes están alegando, y nada más, no se debería ir más allá de eso. ¿Sí? Por esto mismo que estamos diciendo. Ya van a ver que el Poder Judicial también tiene esa característica siempre de avanzar un poquito más, y en muchos casos también se va un poquitito más allá, pero en términos generales tiene que decidir sobre lo que se le lleva conocimiento, ¿sí? Y no más allá. Y además... Pero... Sí. No, yo tengo una duda. Si un fallo, cuando se dicta sentencia, otro particular lo vuelve, le puede decir, digamos, a otros ese fallo. Bueno, obviamente si lo presento, ¿no? Puede servir a otro. Que si la sentencia de un determinado caso puede servir a otros más adelante, o sea, como que puede sentar un precedente. Eso era lo No que sé si estaba por decir. Otra de las cuestiones respecto de el respeto de la división de poderes, ¿sí? Es esto, es a quién afecta una decisión que toma el Poder Judicial. Bueno, también, en términos generales, ¿sí? En la gran mayoría de los casos va a ser al caso concreto. La decisión que toma un juez, una jueza, en un caso que ha llevado a su conocimiento, afecta a las partes de ese expediente, a las partes en ese caso. Nada más. Lo mismo pasa cuando dicta la inconstitucionalidad de una norma.
por el respeto a la división de poderes y a la actividad del poder legislativo, poder ejecutivo, dependiendo qué norma sea, si es un decreto, poder ejecutivo, si es una ley, poder legislativo, por el respeto a la división de poderes, si dicta la inconstitucionalidad de la norma, esa norma no se deroga, no deja de existir. Lo que va a pasar es que no se va a aplicar en ese caso concreto. ¿Se entiende? Esto vamos a ver, y sobre todo lo vamos a ver con Alavi, la clase que viene, que va a tener unas excepciones, porque hay casos que son un poquito más grandes que las partes, o que las partes son muchas. Entonces le va a afectar a una gran inmensidad de personas, que va a hacer que casi el efecto de ese fallo sea general. Pero quedémonos con que las sentencias judiciales afectan en el caso, digamos, influyen en el caso concreto, a las partes de ese fallo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, estábamos con la legitimación, con esto de instancia de parte, las partes piden intervenir. Bueno, ¿quiénes son las partes legitimadas? Es lo importante, hay que saber quiénes son los legitimados, quiénes pueden llevarle un caso al Poder Judicial para que resuelva, y además contra quiénes puede ser, digamos, quiénes van a ser las dos partes. A eso llamamos legitimación activa, legitimación pasiva. Legitimación activa es quien demanda, y legitimación pasiva es a quién se demanda. Bueno, también hay que saber si a quien estoy demandando es quien corresponde ser demandado. ¿Sí? Lo vamos a ver en algunos casos. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el hospital de, no sé, de Bahía Blanca, me negaron la atención, me trataron mal, no me dieron la medicación necesaria, me tardaron 5 días en atenderme y me terminé muriendo, y es un hospital provincial, estoy dando un ejemplo muy grotesco, yo tengo que demandar a quién en ese caso. ¿Quién sería el legitimado pasivo? Primero yo. Y a la provincia. ¿Quiénes van a ser los legitimados activos? ¿Quiénes van a ser los legitimados activos en ese caso? Bueno, yo me morí, dejé de existir. Bueno, mis familiares pueden, si estoy casada, mi pareja, mis hijos, si tengo, quien sea, mis padres, mis familiares son los legitimados activos en ese caso. ¿Sí? Siempre el legitimado activo, perdón, siempre no, por lo general es el afectado o su grupo familiar en caso de que el afectado no pueda hacerlo. ¿Y quién va a ser el legitimado pasivo en ese caso? La provincia. La provincia. Exacto, yo tengo que demandar al Ministerio de Salud de la provincia. No puedo demandar al Ministerio de Salud de la Nación, porque en ese caso no está bajo su jurisdicción el Hospital Provincial de Bahía Blanca. No puedo demandar a la Municipalidad de Bahía Blanca, porque es un hospital provincial. ¿Sí? Entonces, el legitimado pasivo también es importante, ambas partes. Básicamente, ¿qué es la legitimación? Es quienes tienen un interés personal que necesariamente debe existir desde el momento del pleito y mantenerse durante todo el pleito, ¿sí? En toda la instancia procesal. ¿Sí? Va a apuntar a quiénes son las personas dentro, o las partes dentro de un proceso. ¿Quién? La causa es el qué estoy pidiendo, y la legitimación es quién. ¿Quiénes son los sujetos legitimados para poder intervenir como parte en un proceso? Sea parte demandada, sea parte demandante. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. También, cuando hablamos de legitimación, lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos al ABI, que es un fallo muy importante. Vamos a ver que la legitimación se fue ampliando un poco. Y la Corte, a través del fallo Alavi, ¿sí? A través de justamente una creación jurisprudencial que hace en este fallo, va a determinar determinadas categorías de derechos que van a tener consecuencias sobre la legitimación. Entonces va a decir que hay derechos individuales, derechos de incidencia colectiva que tienen por objetivo bienes colectivos, y derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. No se preocupen que lo vamos a ver bien cuando veamos al ABI. Pero estos 3 tipos de derechos van a tener consecuencias en la legitimación. Cuando hablamos
del primero, de derechos individuales, la legitimación activa va a ser del afectado directo por esos derechos individuales vulnerados. Quien puede llevarle el caso al juez va a ser el afectado o la afectada, ¿sí? Ya cuando tenemos derechos de incidencia colectiva, sea que tengan bienes colectivos o bienes individuales homogéneos por objeto, vamos a ver que la legitimación activa, quien puede llevar a conocimiento el caso a un juez, va a ser muchísimo más amplia, porque como el caso controversia afecta a un colectivo de personas, cualquiera de todas esas personas, o todo el grupo, o una, dos, tres, o todo el grupo, o un representante de todo ese grupo, puede llevar a conocimiento a ese juez el caso, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Si hasta acá estamos, seguimos. Estas dos ideas de causa y legitimación, tengámosla muy presente cuando veamos los fallos, ¿sí? Busquemos los legitimados y busquemos la causa. Entender cuál es el caso controversia nos va a hacer entender todo el fallo. Es esencial, hay que identificarlo rápidamente, cuál es el caso, cuáles son los conflictos en el caso, ¿sí? Bueno, esto es un repaso más bien por derecho constitucional, para entender que, bueno, primero ya dijimos división de poderes, ¿sí? El sistema republicano de gobierno, que va a estar representado por determinados poderes, y además el federalismo va a tener mucho que ver también en las decisiones del Poder Judicial, ¿sí? Y también esta distribución de funciones entre Poder Judicial de la Nación y Poder Judicial de cada una de las provincias, ¿sí? Hay competencias que le corresponden al Poder Judicial de la Nación y hay competencias que le corresponden al Poder Judicial de la provincia. Esto lo vamos a pasar porque es demasiado repaso. Bien, acá es un repaso sobre las cuestiones más de federalismo, ¿sí? Porque las cuestiones que tienen que ver con el derecho provincial, con las cuestiones provinciales, van a tener que entenderla el Poder Judicial provincial y no el Poder Judicial de la Nación, y solo van a poder llegar al Poder Judicial de la Nación por vía de apelación a la Corte Suprema, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Cuando una norma constitucional esté en juego, la interpretación de una norma constitucional esté en juego. Bien. Digo una cosa más respecto de, bueno, ahora vamos a volver al rol, creo que volvemos más abajo para el rol de la Corte, sí. Así que lo digo más hacia el final, no se preocupen. Bien. Otra cosa importante respecto del Poder Judicial, volvemos para atrás en la Constitución Nacional, va a ser la designación, ¿sí? Cómo se forman tanto la Corte Suprema como los tribunales inferiores. Eso es algo que también vimos en derecho constitucional, pero es importante que lo repasemos porque la designación es algo que también siempre está en pugna. Ya vieron el año pasado con esto de la designación de los jueces, ¿se acuerdan? De la Cámara, el fallo Bruglia, etcétera, y los otros dos jueces. Bien, ¿quién designa a los jueces de la Corte Suprema? El presidente. Bien. Bien. Sí, el Poder Ejecutivo. Los jueces de la Corte Suprema, de acuerdo al artículo 99, inciso 4 de la Corte Suprema, justamente este artículo está inserto en las atribuciones del Poder Ejecutivo, no está en Poder Judicial, sino en Poder Ejecutivo, es una atribución del Poder Ejecutivo su designación. Entonces van a ser nombrados por el Poder Ejecutivo, pero no solo por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Va a requerir el acuerdo de 2/3 partes de los miembros del Senado, ¿sí? Entonces, es un acto complejo que implica la designación el Poder Ejecutivo propone un nombre, el presidente o presidenta, y eso va a tener que ser acordado con los 2/3 de los miembros presentes del Senado, y acá agrego en sesión, dice sección, pero es sesión,
en sesión pública convocada al efecto. Si esto también es reglamentado por el decreto 222 del 2003, ¿sí? Que dictó el presidente Néstor Kirchner, que es un decreto muy importante respecto del proceso de designación de jueces de la Corte Suprema, que estableció límites, ¿sí? A esta facultad que tienen los poderes ejecutivos a la designación. Ahora lo vamos a revisar un poco. Y esperen que quiero ir al... Y respecto de cuánto duran en sus cargos, ya todos lo saben. ¿Cuánto duran en sus cargos los jueces y juezas? Hasta los 75, ¿no era? El inciso, perdón, el artículo 110 nos va a decir: los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por servicios una compensación, bla, bla, bla. Esto es la inamovilidad del Poder Judicial, ¿sí? Lo que llamamos inamovilidad del Poder Judicial, que es un instrumento que encontró nuestros convencionales constituyentes para asegurar la independencia judicial, ¿sí? Y justamente la división de poderes, porque en todas las discusiones constitucionales de todos los, digamos, de los procesos constituyentes, se decía que si los jueces se podían remover, iban a estar constantemente, se veía como un poder débil que iba a poder ser presionado para que tome determinadas decisiones, y por los poderes políticos lo iban a poder presionar. Entonces se determinó que duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, ¿sí? Y ya también veremos cuáles son los procedimientos de remoción de los jueces que existen. No se emplean demasiado, pero existen, ¿sí? Entonces, lo que va a decir la Constitución es: duren en sus cargos mientras dure su buena conducta. La reforma del 94, ¿sí? Esto que decía el compañero recién, incorporó una modificación, no en el 110, porque no podía modificar esta parte de la Constitución de acuerdo a el núcleo de coincidencias básicas que estableció qué se podía modificar y qué no, sino que lo incorporó esta modificación en el 99, inciso 4. Esto que decía el compañero, vuelvo para atrás. Nos va a poner un límite de edad, ¿sí? Para la revisión de las designaciones de los jueces y las juezas, ¿sí? Nos va a decir: un nuevo nombramiento, esto es el inciso 99, perdón, el artículo 99, inciso 4, el tercer párrafo: un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo, ¿sí? Con acuerdo del Senado, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea indicada mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. O sea, tienen que volver a hacerse su designación a partir de los 75 años de edad. ¿Sí? Esto fue... Sí. ¿Qué lo vio Zaffaroni? Que cuando llegó a los 75 se jubiló. Cumplió con lo que había hecho cuando él había sido constituyente y había estado en la... Entonces decidió bajarse a los 75. Exactamente. Hay montones de casos de jueces que a los 75 años ni renuncian ni se les hace este proceso de nueva designación. De hecho, esto es algo que... Fight. Exacto, el fallo Fight y el fallo Schifrin. Son dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno del año 99, otro del año, si no me confundo, 2017, sí, 2017, que dicen totalmente lo contrario. En el fallo Fight, la Corte Suprema entendió que la Convención Constituyente del 94 se excedió en sus funciones, que reformó más de lo que tenía que hacer y por eso dejó, inhabilitó este límite de edad, ya saben, para el caso concreto. Fight. Schifrin vuelve a presentar era otro juez. Esto vuelve a ser parte de decisión de la Corte Suprema. La Corte Suprema decide totalmente lo contrario. Si les parece, les pido que para la clase que viene revisen estos dos fallos, ¿sí? Y vean la diferencia de criterio entre uno y otro. Básicamente, el criterio que aplica ahora la Corte Suprema es Schifrin. Esto es, hay un límite de edad que son 75 años, ¿sí? Y a partir de los 75 años se tiene que hacer un nuevo nombramiento.
Bien, de hecho, Fait finalmente estuvo a cargo de la Corte, fue magistrado de la Corte Suprema hasta el año 2015, que renunció, tenía 90 y pico de años. Bien. Acá estaba cuánto duran en el cargo, ¿sí? El 99, inciso 4. ¿Cómo es la integración de la Corte Suprema? La Constitución Nacional no va a establecer cuál es el número de los integrantes de la Corte Suprema, ¿sí? Es una facultad que está a cargo del Congreso de la Nación, hay una ley que determina el número de jueces que integran la Corte Suprema. Eso fue variando a lo largo de los años, y desde que volvió la democracia, el número de integrantes han sido 5 integrantes, luego en los años 90 se amplió a 9, hasta que en el año 2006 se dicta esta norma que está ahí citada, la 26.183, y se volvió a reducir a 5 nuevamente, de 9 pasa a 5, con un periodo de transición, ¿sí? Porque en ese momento había 7 jueces y juezas en la Corte Suprema, entonces hasta que alguno de esos jueces cesara en su cargo, sea por edad, sea por renuncia, fallecimiento, lo que sea, iba a quedar con 7, porque si no había que remover, digamos, y eso no era constitucional. Entonces, lo que se hace es, hasta que se llegue a 5, transitoriamente iban a ser 7 miembros, ¿sí? Y luego, como les decía, el procedimiento de designación de los jueces de la Corte Suprema específicamente fue reglamentada por el decreto 222 del 2003, que establece determinados criterios, ¿sí? Que tengan, primero que haya representación de género, es la primera vez, de hecho la Corte que designa Néstor Kirchner, que justamente es quien dicta este decreto, la Corte Suprema nunca había tenido mujeres, salvo la excepción de una mujer, pero fue durante un gobierno de facto. Luego, durante periodos democráticos, nunca había habido mujeres en la Corte Suprema, hasta que Néstor Kirchner designa 2 mujeres en el año 2002 y 2003 para ocupar cargo de magistradas en la Corte, Carmen Argibay, que ya falleció, y Elena Hayton de Nolasco, que es jueza de la Corte Suprema hasta el día de hoy. Esas son las primeras 2 mujeres, y en el decreto 222 establece representación de género, sí, que haya mujeres en la integración de la Corte Suprema. Además, establece determinados requisitos técnicos, de derechos humanos, etcétera, para quienes van a ser designados como jueces, representación geográfica, es decir, esto de que no sean todos de Buenos Aires, por ejemplo. Entre otros requisitos que limita un poco más la libertad de proponer nombres por parte del presidente o la presidenta. ¿Sí? Es un buen decreto, digamos. A nivel nacional, digamos, es una buena medida, una buena práctica que, por ejemplo, el resto de las provincias implementen este tipo de normas para limitar a sus poderes ejecutivos en la designación de jueces y juezas, así como para eliminar cierto cariz político, no se puede eliminar al 100%, de la designación de jueces y juezas, ¿sí? Justamente ahora, por ejemplo, si quieren revisar, así para aplicar cosas que vemos en clase a lo que está pasando, pueden revisar el procedimiento de designación de jueces del máximo tribunal de la provincia de Tierra del Fuego, que está sucediendo ahora, y van a ver, por ejemplo, una de las cosas que se critica en este proceso es no hay representación de género, no hay mecanismos de transparencia, etc. ¿Sí? Se pide básicamente que se dicte una norma similar al 222 del 2003. Bien. Bien, acá está la composición más histórica, revisando desde 1983 hasta el día de hoy, ¿sí? Durante el gobierno de Raúl Alfonsín estaba integrada por 5, eso es lo que les había dicho, luego pasa a 9, y en 2006 se vuelve a acotar a 5, ¿sí? Con el periodo de transición de 7. Bien, y ahora sí volvemos a
Perdón, digo una cosa más de repaso respecto, porque hablamos de cómo se nombran a los jueces de la Corte Suprema, que es donde nos vamos a concentrar nosotros, porque esta materia es análisis jurisprudencial de la Corte Suprema, pero ustedes ya saben que el proceso de designación de miembros de los tribunales inferiores es distinto. ¿Quiénes designan? ¿Cómo se designan a los jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema? ¿Alguien? Por concurso. ¿Cómo sería eso? ¿Concurso de qué? ¿Ante quién? Se hace un... A ver. Ante, no era, si no me acuerdo mal, no era ante... No, los diputados no era. No. Al Consejo. El Consejo de la Magistratura, exactamente. Exactamente. Se hace un examen en el marco del Consejo de la Magistratura, que es un órgano que se incorporó en la órbita del Poder Judicial a partir de la reforma del 94. Se hace un examen, a partir de ese examen y una entrevista personal con los candidatos y candidatas, el Consejo de la Magistratura elabora una terna, de acuerdo a los puntajes que logró cada uno de los candidatos y candidatas, y le presenta esa terna al Poder Ejecutivo, quien va a tener que elegir de esa terna y pedir el acuerdo también del Senado, ¿sí? Esto para que veamos las diferencias. Ahora sí volvemos al rol institucional de la Corte Suprema. Digamos, ya sabemos, la Corte Suprema de la Nación es el máximo tribunal en nuestro sistema jurídico, sí es el máximo, la máxima autoridad dentro del Poder Judicial. Esto quiere decir que es la cabeza del Poder Judicial, y el Poder Judicial es uno de los 3 poderes que tenemos, entonces también es un órgano político y eso no tenemos que perderlo de vista, ¿sí? Acá les puse cómo se autodefine la Corte Suprema en su rol, en su página web. Dice, es el más alto tribunal de la República Argentina, órgano máximo dentro de uno de los 3 poderes del Estado. Sí, esto es importante, es un poder más. Y su misión consiste en asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías en ella enunciados y participar en el gobierno de la República. Están a cargo del Poder Judicial, la Corte Suprema, del Poder Judicial de la Nación, y como instancia final la Corte Suprema, el ejercicio de la función jurisdiccional para resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre estos y el Estado. La interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucional de las normas y actos estatales, ¿sí? Esto es lo que decíamos antes. La Corte es un órgano de gobierno cuya competencia consiste en el control de la constitucionalidad y cuyos actos son los fallos institucionales. Asimismo, la función del control político que desempeña es la de un poder llamado a equilibrar el sistema político, ¿sí? Porque también se considera que el control de constitucionalidad es una de las herramientas, instrumentos que tiene nuestra Constitución para hacer este equilibrio entre los poderes, ¿sí? El controlar normas del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo ayuda a equilibrar, ¿sí? Que los poderes ejecutivos y legislativos no se vayan de adentro de sus funciones, ¿sí? Como es también el poder de veto, etcétera, distintas herramientas que nos da nuestra Constitución para garantizar la división de poderes, el equilibrio entre cada uno de esos poderes. Tiene como fin garantizar la eficacia en el logro del bien común, la legitimidad y juridicidad de la actuación estatal y la activa defensa de los derechos humanos. Estas son como las funciones de la Corte Suprema de acuerdo a la propia Corte Suprema. Algo que les quería decir respecto de este rol institucional de la Corte Suprema y de también reconocer el rol político de la Corte Suprema. La Corte Suprema, como les decía, tiene, digamos, no todos los casos llegan a la Corte Suprema ni debieran llegar a la Corte Suprema, ya lo vamos a ver cuando veamos competencia. Y la competencia de la Corte está delimitada a través de determinadas normas que establecen cuándo un caso debiera llegar a la Corte Suprema. Básicamente,
básicamente va a ser así cuando esté en juego la interpretación de una norma constitucional o un tratado internacional que digamos, esté reconocido en nuestro sistema jurídico. Esa es la función de la Corte Suprema. Va a tener que actuar, intervenir en un caso cuando esté en juego la interpretación de una norma constitucional. Esto es muy amplio porque en muchísimos casos puede pasar eso. Y ya vamos a ver específicamente cómo interpretar esto, pero además de que esto ya es bastante amplio, la Corte Suprema, a partir del año 1909, que es en un caso, que es el caso Rey contra Rocha, creó una doctrina, que es la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que amplió muchísimo más su competencia, ¿sí? Porque ya no solo va a actuar en casos en que esté en juego la interpretación de una norma constitucional, ¿sí? Por ejemplo, en casos en que una ley puede vulnerar la Constitución, entonces la Corte Suprema tiene la última palabra en eso. Ahora también puede ser en que una parte recurra a una sentencia porque le fue adversa, porque decidieron en su contra, y considere que es arbitraria por determinadas causas. Considera que no es un error, sino que hay una arbitrariedad en esa sentencia, ¿sí? No es razonable esa sentencia. Y en ese caso, de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, la Corte también puede intervenir. Esto lo que hizo es que la competencia de la Corte se amplíe muchísimo, y el propio juez Fait dice algo así como que la Corte Suprema terminó siendo un almacén de ramos generales en que le toca de todo, interviene en cualquier cosa, ¿sí? En la responsabilidad penal de alguien que mató en un homicidio, en casos de contratos, casos de sindicato, caso de la ley de trabajo, atiende todo por justamente esta doctrina de la arbitrariedad. Y también puede decir que no interviene, digamos, también tiene esa facultad de decir no, no es competencia mía, ¿sí? Sin dar demasiada explicación, a través del 280 que se dice, el recurso del 280, dice no voy a intervenir en esto. Pero intervienen, le llegan muchísimos casos a la Corte, y eso hace también a los tiempos en que la Corte termina resolviendo, ¿sí? Porque tiene un cúmulo de trabajo, un cúmulo de causas en su haber, que es muchísimo más de a lo cual habría sido creada la Corte Suprema. Pero muchas veces a la Corte le interesa decir cosas, y por eso interviene en los casos, ¿sí? Porque por eso no hay que perder de vista su rol político, ¿sí? No es solo un órgano que va a opinar sobre el derecho, sino que también tiene un rol político. Y esto ténganlo en cuenta porque justamente en las propuestas de reforma del Poder Judicial que se están discutiendo, no sé si vieron la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo, ¿sí? Que hizo el presidente como todos los años, que habló de esta posible reforma y en particular habló de esta moción de crear un tribunal de garantías, un tribunal inferior a la Corte Suprema, que por ejemplo podría entender en todos estos casos de arbitrariedad, para que la Corte no termine decidiendo sobre todo, ¿sí? Entonces habría un tribunal intermedio que resuelve sobre este tipo de casos y hace que no le llegue a la Corte Suprema, ¿sí? Que la Corte Suprema solo se aboque a resolver los casos de real gravedad institucional, digamos, que son de una importancia institucional tal que requieren que el máximo tribunal del país lo resuelva. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Están muy callados y calladas, ¿eh? Sí, profe. Primera clase, están como dormidos. Bueno, y por último tenemos esto de el carácter de la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Ustedes qué creen? ¿La jurisprudencia de la Corte Suprema es obligatoria, no es obligatoria? ¿Qué piensan? No, solamente marca precedente, pero habíamos estudiado que puede ser que a veces en un mismo tribunal como que se pongan de acuerdo de que ante cierto caso en particular fallen en ese tribunal de cierta forma, pero no son, la jurisprudencia no es obligatoria.
sea, el fallo siempre solamente marca un precedente, pero el juez puede decidir lo que él crea en particular, aunque vaya en contra de ese fallo anterior, digamos. Nuestra Constitución Nacional no dispone, como dice la compañera, no dispone expresamente la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿sí? Esto de el deber de seguir, de seguimiento de las sentencias de la Corte Suprema, va a derivarse de justamente este rol institucional del que estamos hablando, de que es el máximo tribunal del país, entonces que su criterio debería primar. La propia Corte Suprema, en su propia jurisprudencia, estableció un criterio respecto de la obligatoriedad o no obligatoriedad de su jurisprudencia. Y lo que voy a decir es que en realidad los magistrados y magistradas inferiores a la Corte Suprema tienen un deber de acatamiento, ¿sí? Una cierta obligatoriedad de sus sentencias. Va a decir, esto lo vamos a ver en uno de los fallos que vemos en la unidad, pero dijo, tan incuestionable, que tan incuestionable la libertad, bueno, no sé qué puse acá, pero la libertad de juicio de los jueces en ejercicio de su función propia es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de esta Corte tiene, por disposición de aquella y de la correspondiente ley reglamentaria, autoridad definitiva para la justicia de toda la República, y que la interpretación de la Corte no tiene únicamente autoridad moral, sino institucional. Básicamente está diciendo, por ser el máximo tribunal del país, la jurisprudencia de la Corte Suprema es definitiva y no tiene autoridad moral únicamente, sino también institucional. Debiera haber un seguimiento por parte de los tribunales inferiores. Y lo que va a decir luego, en el mismo fallo, va a matizar esta cierta obligatoriedad, diciendo que a partir de la singularidad de los hechos del caso concreto que esté resolviendo un tribunal inferior, puede ser que por esa singularidad de los hechos el tribunal inferior tenga que apartarse del criterio previamente sentado por la Corte Suprema, pero para ello tiene que justificar con una argumentación suficiente por qué se va a apartar de la jurisprudencia anterior. Miren qué estricto el criterio de la Corte Suprema. O sea, el juez o jueza de tribunal inferior que quiera apartarse de una sentencia, o del criterio sentado por la Corte Suprema en una sentencia previa, va a tener que justificar, argumentar en la misma sentencia por qué se va a separar de ese criterio, por qué va a decidir otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, yo les vuelvo a preguntar, la jurisprudencia de la Corte Suprema es obligatoria, en principio no es obligatoria, pero la Corte Suprema dijo tal y tal cosa, ¿sí? Esto lo vamos a ver igual en uno de los fallos que tenemos en esta unidad, ¿sí? Que es el de Colegio de Abogados de Tucumán. Entonces, en esta unidad tenemos 3 fallos, Alavi, CFK y Colegio, ¿sí? Para la clase que viene, perdón, hasta acá preguntas, dudas. Yo quiero preguntar, no me quedó muy claro. Entonces, nuestra Constitución no dispone la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte, pero la Corte sí dice que es obligatorio. La Corte Suprema establece que sus sentencias son definitivas, tienen autoridad no solo moral, sino institucional, y que los tribunales inferiores deben seguirlas. Salvo que puedan argumentar por qué se van a apartar de esa sentencia. Básicamente es, en general, deben seguirla, salvo excepciones que tienen que argumentar. Listo, gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, una consulta, pero si, por ejemplo, un tribunal no se condiciona esa decisión y decide algo totalmente diferente, aún así la persona está a derecho de solicitar a la Corte que lo revise. ¿Y por qué, por ejemplo, qué se les ocurre? ¿Cómo podría ir a la Corte? Acabo de decir una... No, porque como usted dijo... podría ir por arbitrariedad de sentencia. Podría decir que esa sentencia es arbitraria, claro, y llegar a la Corte Suprema. Sí, podría ir igualmente. Ser. Okay. Podría ser.
depende del caso, digamos, ¿no? Hay que ver caso por caso, pero sí, podría ser un caso de arbitrariedad de sentencia. Y la Corte es muy probable que esté muy gustosa de decidir en una sentencia en que un juez no le hizo caso. ¿Otras dudas, preguntas? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Sí, vamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, para la clase que viene, les pido que lean, claro, le voy a contar a tu mamá o a tu papá, que es una cosa así. Para la próxima clase les pido que lean CFK, el fallo, que ahora lo voy a subir, no se preocupen, todavía no está, y Alavi. ¿Sí? ¿Se pueden comprometer a ello? ¿Quieren que al menos para esta primera clase nos dividamos? Algunos leen Alavi, algunos leen CFK. Esto no quiere decir que no lo tengan que leer, o sea, lo que no hacen para la semana que viene lo tienen que hacer porque todo entra en el parcial. Y porque es importante también que despejen dudas en la clase sobre los fallos, ¿sí? Y colegio vemos si lo damos la siguiente clase, ¿sí? Total, tenemos tiempo porque esa unidad que es cómo leer jurisprudencia, lo vamos a ir haciendo a medida que leamos la jurisprudencia, ¿sí? Entonces la unidad 3 se une con la unidad 1, la unidad 2, etc. ¿Sí? Sí, o sea, tienen que leer primero el capítulo 1 del libro que les mostré y todo el material que está ahí subido. Tienen un articulito de una noticia que es bien cortita, es como un artículo de opinión de Gustavo Arballo. Bueno, está el videíto, y les voy a subir un artículo mío sobre Poder Judicial, por si les sirve. ¿Sí? Esto es para que incorporen las y les tengo que subir este PowerPoint, así que breve resumen los temas que vimos, ¿sí? Así lo tienen disponible. Digamos, a ver, me hacen preguntas por el chat. No prefiero que lo digan en voz alta, porque si no tengo que leer en el chat y me vuelvo loca. Hablen y todos escuchamos la pregunta. El texto de Gordillo es digamos, es parte de cómo leer una sentencia, que es lo que vamos a estar haciendo para entender cómo leer una sentencia, lo mismo que el videito que yo les subí en YouTube. ¿Sí? Léanlo, si les parece. El texto de Gordillo les recomiendo el video de YouTube. Ahorrar tiempo y ese tiempo lo pueden usar para leer los fallos. ¿Sí? Y en todo caso, el texto de Gordillo lo pueden leer más adelante, no es prioritario ahora. ¿Sí? ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, creo por ahora nada. Para la clase que viene, entonces, tienen que incorporar toda esta nueva lectura y Alavi y CFK. Estos dos fallos. ¿Sí? No sé. Sí. No la quería interrumpir, pero profesora, yo entré tarde porque la dirección que... No se te escucha, te muteaste. Ahí está. No, le quería decir que no me llegó la dirección para entrar a la plataforma Zoom, ni por el mail, ni tampoco por el campo virtual. En el campus está subida, ya la dejé ahí fija, está puesta desde ayer. Entonces no vi nada. Está en la página de inicio del campus de análisis. Estaba el fallo de Alavi, eso lo leí, después había un video Arriba de todo está, arriba de todo eso. Okay. En el texto, es parte del texto que está ahí mezclado. Bueno. Les iba a decir otra cosa y me olvidé. Esta clase, como ya les dije, la subo al canal de YouTube, ¿sí? Para que ya todas las clases las van a tener ahí, si las quieren revisar, las tienen ahí. Esto les iba a decir, los fallos. No se desincentiven, desanimen porque les cuesta leer los fallos, vayan tranquilos, intenten marcarse las cosas que no entienden, ¿sí? Intenten primero, bueno, vean el video para ver qué cosas deberían identificar primero en un fallo para no perderse en el mar de palabras de 100 páginas de un fallo. ¿Sí? Busquen las cosas más importantes que tienen que identificar y la clase que viene vemos una por una.
¿sí? Mientras vamos analizando el fallo, las vamos viendo una por una para que entiendan, si tengo que identificar los hechos es esto, si tengo que identificar las partes es esto, si tengo que identificar el holding, la regla de derecho es esto, ¿sí? Lo vamos a hacer, lo vamos a practicar en la propia clase, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, para la próxima clase pido mayor participación y ganas de compartir. Que tengan un lindo fin de semana y cualquier cosa también nos escriben al mail. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buen fin de para todos. Gracias. Chao, chao. Muy buena clase.